y que también me he dado cuenta que sí hace falta muchísimo hablar sobre la educación emocional que tenemos. Y eso no me van a dejar mentir, cuando nosotros estamos o en un proceso psicológico o trabajamos en alguna otra área, es bien interesante que las personas no sepan expresar sus emociones o que a veces nosotros o ellos mismos justifiquen ciertas cosas justamente por esa emoción. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese compromiso de poner, pues obviamente toda esta atención y este foco en generar ese desarrollo. También hay que tomar en cuenta algo aquí bien importante. Nosotros venimos de una generación que no se veía o no se hablaba de los temas emocionales, simple y sencillamente se reprendían cuando hay ya consecuencias de nuestras emociones o cuando bajo esta emoción nosotros tomamos una decisión, es ahí cuando se ve visible las consecuencias, ¿no? Y entonces es cuando se da o se genera más bien el que digamos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es algo que siempre se da a notar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestras emociones? Por ejemplo, con los adolescentes. Algo que también me he permitido mucho, porque justamente también trabajé en un albergue, que no generaban como esta conexión con la decisión o lo que tomé o lo que viví con esta emoción. Entonces, a mí me pareció algo bien interesante en este albergue. Tenían a niñas y adolescentes que habían sufrido algún tipo de violencia o abandono. Entonces, comúnmente lo que les sucedió, que es lo que vamos a ver, lo que resignifica o lo que vive el ser humano o en este caso la persona, le da una connotación a esa emoción que tiene un origen y obviamente forma parte de nuestro sistema límbico y la connotación, o sea, el contexto, le va a dar ese significado a lo que nosotros experimentamos o sentimos. Puse esta frase que para mí es muy importante que tomemos en cuenta para poder determinar así muchas cosas que pasan alrededor de una emoción. Dice, toda emoción viene precedida de un pensamiento. Esto lo menciona la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Ella dice que muchas veces nosotros, cuando trabajamos el tema de emociones, nos debemos de enfocar en justamente el pensamiento. ¿Qué es lo que hay o cuál es este análisis de la persona a la que nosotros estamos hablando? ¿Cuál es este análisis del pensamiento con referente a lo que está experimentando? Porque pudieran clasificarlo, como comúnmente nos los decían, como emociones buenas o como emociones malas, ¿no? En algún tiempo di un taller de prevención de abuso sexual infantil. Y un tema del que tocamos dentro de este programa de los talleres fue justamente las emociones. Entonces, el trabajar con niños, ustedes saben, y más porque salió una película referente a las emociones, entonces decían, bueno, no hay emociones buenas o no hay emociones malas, ¿no? Pero sí hay emociones que como que nos generan un cambio significativo en nuestra vida. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de empezar a hablar, ¿no? Porque también no es muy válido y me pasó con una de las familias, porque yo capacité a familias y luego a los niños, ¿no? Por dos sesiones diferentes. Entonces era bien interesante que los papás eran como, bueno, obviamente yo quiero lo mejor para mi hijo, para mi hija, y entonces el que esté triste de repente, pues me preocupa. Entonces siento que está mal. Y entonces cuando yo, y más con adolescentes, me acerco y le digo, noto que estás triste o no debes de estar triste porque estás bien, porque tienes a tus papás, ¿no? Entonces se molesta. Entonces ahí qué pasa, ¿no, psicóloga? ¿Cómo podemos nosotros como papás empezar a abordar esos temas, ¿no? Empezamos a hablar justo sobre ese significado de no, mi misión es que mi hijo esté feliz y de repente cuando se hace o él manifiesta tristeza, entonces yo entro en crisis, ¿no? Que es algo bien esperado porque no nos han enseñado justamente a entender y a controlar nuestras emociones y a saberlas expresar, porque muchas veces las mamás justamente con la tristeza o por ejemplo con el enojo a veces reprenden, ¿no? Lejos de generar como esta conversación, como el que hable, que verbalice lo que está sintiendo,
por qué lo está sintiendo, para que nosotros demos ese acompañamiento a lo que ella está interpretando del medio exterior. Entonces, según las neurociencias de las emociones, eh, aquí en las neurociencias hablan de verdad, y yo los invito a que empecemos a buscar sí o sí, porque también me encontraba con otros colegas que decían, oye, como que hablar de las emociones es hablar como de temas superficiales, ¿no? Pero me parece que no. Me parece que es un tema bien importante que debemos de tomar en cuenta desde varias vertientes. En este caso, la neurociencia entra al quite y este menciona que estudia el cerebro humano, donde se ocupa de analizar este proceso interior del individuo en la producción y expresión de emociones, que todavía no están completados 100% todos los estudios, porque constantemente, ustedes saben, cuando nosotros hacemos investigación, lo hacemos con diferente tipo de población, en diferente etapa histórica, ¿no? Entonces, comúnmente, como el ser humano va cambiando ciertos usos y costumbres que tiene, también con este conjunto en la revolución de la tecnología y de muchas cosas que, ojo, no son malas, pero que sí generan esa influencia al cambio del comportamiento en el ser humano. Entonces, sí debemos de tomar en cuenta todo lo que está al exterior. Dicen que sin cerebro no hay emoción. ¿Por qué? Las emociones traducen nuestra información recibida desde el medio externo al interno y predisponen a una acción. Cada emoción es un impulso para actuar. Este va encaminado hacia un tipo diferente de respuesta o de acción. Es decir, a pesar de que nosotros ya sabemos que es un proceso interno, no todos lo experimentamos de la misma manera. Yo puedo estar triste y quizá para mí aislarme es la forma correcta de asimilar lo que yo estoy sintiendo. Para otra persona estar triste, la forma correcta o la forma que necesita o cómo necesita asimilar esa emoción puede ser a lo mejor salir, o puede ser a lo mejor comer, o puede ser a lo mejor llorar, o puede ser, no, diferentes tipos de acción. Pero esto no quiere decir que se genere ese proceso. ¿Qué estructura de nuestro cerebro va a estar implicado en este? Justamente nuestro sistema límbico. Nuestro sistema límbico, y aún así siguen en más avances porque se han descubierto, todavía no hacen ese consenso de cuántas estructuras de nuestro cerebro están participando en esto. Pero sí se han dado cuenta que y de los que ahorita vamos a mencionar, las partes, son también las encargadas y, digámoslo así, las protagonistas de todo este proceso interior, pero no está descartado que participen más. Entonces, por eso yo les decía, los invito a que sigamos actualizándonos, viendo artículos. Hay páginas, y ustedes saben, buscadores que justamente nos encaminan a no quedarnos con lo que sabemos. Han revolucionado muchas cosas en materia de psicología que nosotros, incluso hasta de psiquiatría, ¿por qué no? Para poder entonces encontrar las estrategias y las herramientas necesarias. Siempre he pensado que cuando nosotros estamos interviniendo, a veces sí se nos nubla, ¿no? Nos ha pasado en la praxis de decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ya sé que tiene o que no controla sus emociones, pero, o sin embargo, ¿cómo yo puedo abordarlo, no? Entonces se nos hace a veces fácil pues investigar o generar un análisis y entonces hacer nuestras propias estrategias. Que eso es válido, pero sí debemos de tomar en cuenta qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, cuáles elementos están implicados, también con el tipo de población a los que nos vamos a dedicar, porque cada población a lo que nosotros trabajamos son procesos diferentes y están implicadas otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, también participé en el Centro de Justicia para las Mujeres de mi estado, donde justamente trabajábamos con mujeres víctimas de violencia. Entonces, la situación contextualmente genera otros elementos que deben y se deben analizar. No va a ser lo mismo a lo mejor que estemos abordando con adolescentes en una preparatoria, ¿no? O que nosotros digamos, ¿sabes qué? Quiero intervenir, quiero hacer un taller para mis adolescentes, para que controlen sus emociones o para que conozcan las emociones. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. El sistema límbico se va a encargar de generar y regular esas emociones. Ha sido dividido en dos grupos constantemente en los últimos estudios, en un componente cortical y subcortical.
cortical hablamos que está fuera de la corteza, y subcortical, las estructuras internas por debajo de la corteza. Empezamos justamente con una de las partes que más se está hablando, que es la amígdala. La amígdala es la región de respuesta. Es cuando nos llega, por ejemplo, la sensación de miedo, y esto es bien interesante porque empieza a generar lo que a veces para mí, por ejemplo, me puede causar miedo, para, por ejemplo, las arañas. A mí las arañas me dan miedo. A otra persona no le puede generar esa misma reacción. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo veo ese objeto o ese animal externo o esa situación de mi entorno? Y entonces automáticamente digo, tengo miedo, estoy preocupada, ¿no? Entonces empezamos a sentir sensaciones en nuestro cuerpo. Y pareciera que hay un ciclo, ¿no? Cuando está presente esa emoción, pero en algún momento o en un periodo de tiempo va bajando, va disminuyendo esta sensación. Entonces la amígdala es la responsable de generar esa respuesta. Ella está notando todo lo que estamos recibiendo y todos los cambios que en nuestro cuerpo están ocurriendo al mismo tiempo de que generamos estas conexiones neuronales para el pensamiento, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero entonces la amígdala es la encargada de la respuesta. El cuerpo mamilar. El cuerpo mamilar genera estas emociones mediante impulsos. Estos impulsos se van a comunicar con otras regiones para poder emitir esa respuesta. En el hipocampo es la formación explícita de nuestra memoria. Es el encargado, el hipocampo, de generar, de archivar todo esto que vivimos, esta escena de la araña, esta tristeza de la pérdida de mi exnovio, esta situación que pasé, todo lo archiva para que posterior a eso, cuando se tenga que sacar, por ejemplo, en una situación similar, por ejemplo, si me asaltan, y entonces yo recuerdo que la calle era estrecha, y yo recuerdo que no había muchos postes, y yo recuerdo que estaba sólida la calle. Cuando yo vuelva o cuando algo me recuerde, ay, no es que por aquí me asaltaron, no, es que a mí me asaltaron, va a hacer su trabajo el hipocampo y me va a evocar esa situación y me va a volver a generar esa emoción. Entonces, esta registra sensorial y también verbal de lo que estamos nosotros archivando en el contacto exterior. El bulbo olfativo. Qué bonito, porque de todos nuestros sentidos, el olfativo es el que también pertenece a este sistema límbico. Se va a integrar y nos va a ayudar justamente a la memoria y a la emoción. No sé si les ha pasado que vamos por la calle, ay, y de repente, ay, ese perfume. Ay, me recuerda un maestro que yo tenía en la universidad y que aparte era bien serio y que aparte un día me reprobó y que aparte un día, ¿no? Y entonces automáticamente el hipocampo lo empieza a evocar por nuestro olfato. Entonces también participa en este registro de las emociones. Las partes o la zona septal o septum, aquí lo que genera es ese proceso de emociones, y emociones también o sensaciones placenteras. Placenteras como algunas actividades que al ser humano propiamente le va a generar ese placer, lo va a archivar y va a procesar a la emoción que lo acompañó. Por ejemplo, besarte con tu pareja, por ejemplo, jugar o hacer la actividad que más te guste, ¿no? Entonces, estoy haciendo esta actividad y entonces esta actividad empieza a tener este anclaje con la emoción, ¿no? Felicidad, tristeza, euforia, miedo, asco, etcétera. El giro cingulado, que es esta parte superior de arriba, como se observa en la imagen, recibe esta información de la amígdala e hipocampo, comunicando a nuestra corteza prefrontal. Entonces, una vez que empiezan a hacer, y como podemos ver, empiezan a trabajar de esta forma como cadenita para empezar a generar justamente este proceso, como podemos decirlo, cíclico, es como nuestro sistema límbico funciona. Entonces, sí debemos de tomar en cuenta justamente cuáles son estas estructuras, y que sobre todo pues quede claro que cada una de ellas, a pesar de que es encargada de transmitir todas estas sensaciones, emociones, se van a encargar de registrar todo lo que cambia dentro y fuera de nuestro cuerpo, ¿no?
Fuera, ¿por qué? Porque obviamente va a haber consecuencias de nuestra reacción y también es algo que se va a almacenar y que muchas veces vuelve y entonces queda como anclado y es como de no, es que la otra vez pues me enojé con mi mamá, entonces por eso pues no me llevo bien con mi mamá, ¿no? Entonces, porque una vez llegué y nos molestamos, etcétera. Todo esto hay que tomarlo en cuenta porque justamente gracias a todos estos estudios que se han hecho y sobre todo uno de los más importantes, que obviamente hizo que nosotros pudiéramos identificar cuál es ese proceso, ¿no? ¿Por qué nos separamos de otras especies, otros seres vivos? ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, Paul MacLean, como ustedes saben, fue el encargado de dominar y de investigar y de dar este concepto de que nuestro cerebro era un cerebro perfecto porque tenía estructuras o estaba dividido en tres estructuras. Entonces él le denomina cerebro triuno, ¿no? O incluso hasta lo llamaba, ¿no? Como el cerebro evolucionado perfecto. Porque justamente se dio cuenta o él divide en tres partes nuestro cerebro. El primero, este cerebro reptiliano, donde aquí se añade lo instintivo, justamente para la supervivencia, ¿no? Sin tener este proceso que, por ejemplo, tiene nuestra neocorteza, que, como aquí dice el giro cingulado, mantiene contacto con la corteza prefrontal, que justamente se encarga de esta conciencia, toma de decisiones, interpretación un poquito más elaborado. Por eso tiene contacto las emociones con esta respuesta en esta parte superior de la corteza prefrontal. Entonces, y también lo divide en el sistema límbico. Entonces, son estas tres partes: cerebro reptiliano, neocorteza y sistema límbico. En este sistema límbico se van a inmiscuir otros elementos para que también podamos darle explicación a la respuesta emocional, como cuál, la personalidad. No es lo mismo que una persona, por ejemplo, hay personas que son altamente sensitivas o altamente emocionales, que pueden percibir estímulos o situaciones más, digamos, más fuertes, que tengan otro significado, que entonces genere otro tipo de pensamiento que pueda generar como el que en un estado de alerta, ¿no? A otros que pues, no nos causa la misma reacción de un mismo estímulo. Entonces, esa es la importancia. Paul MacLean, como yo les decía, tiene justamente dividido en estos tres. También él determina algo, que este sistema límbico tiene una gran respuesta e influencia en esta personalidad, por todo lo que también obviamente se va a ir modificando dependiendo a nuestros procesos cognitivos. Entonces, este registra, distribuye, almacena, interpreta y genera esta memoria declarativa. ¿Cuál es nuestra memoria declarativa? Todo lo que podemos evocar de forma consciente. También esta memoria declarativa, que justamente es nuestra capacidad, ¿no? De recordar estos episodios o hechos de nuestra vida de manera consciente, se dice que estos pensamientos son pura información que circula en nuestro cerebro a través de células nerviosas llamadas neuronas. Pero aquí cada pensamiento genera un cambio mental y fisiológico, justamente porque empieza a archivar o administrar las respuestas que tuvimos previamente. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. A veces hay puntos ciegos. Estos puntos ciegos pueden generar lagunas mentales que solemos rellenar con fantasías, explicaciones racionales o imaginaciones. Y cuando son estas imaginaciones o fantasías, se puede generar esta condición de que se cree como verídico lo que la persona cree recordar. Entonces, aquí pasa algo bien interesante, por ejemplo, para los que nos gusta la investigación, ¿no? Y entonces cuando empezamos o nos metemos a algún curso en el tema, por ejemplo, penal o de psicología forense, para trabajar con víctimas de algún tipo de delito y que cuando hacemos nuestra entrevista, muchas veces las personas no verbalizan todas las situaciones que vivieron y de repente generan como, ah, sí, ya sé, ¿no? Pasó esto y entonces es un poco rudo trabajar con Ministerio Público, entonces Ministerio Público dice, no, pues no ocurrió así o no sé de dónde la persona lo está vivenciando, ¿no? Entonces, o viceversa también, ¿no? Hay situaciones
que no hilan o que no generan con la cronología de los hechos, porque obviamente están inmersas muchas emociones, muchos pensamientos y hay una situación verídica de la vida, ¿no? En este caso, pues el delito. Entonces, esto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Ya hablando, lo que di es un poco introductorio de cómo funciona nuestro sistema límbico, nuestra memoria declarativa en conjunción con los pensamientos. Esta parte de la educación emocional, como yo les decía, siempre hemos escuchado, hay incluso talleres, se propuso también en el ámbito educativo, la Secretaría de Educación también se ha visto obligado, y digo se ha visto porque son situaciones que a veces pasaban desapercibidos, ¿no? Es como el tema emocional o el tema psicológico del desarrollo integral, pues es un 50 o un 90 o un 80, ¿no? De los padres de familia, el resto de la escuela, porque hablamos de temas académicos. Pero hoy nos estamos enfrentando a situaciones que debemos de atender, que debemos de intervenir, que no debemos de omitir, que no debemos de dejar desapercibido, porque muchas veces las situaciones que comienzan siendo pequeñas o siendo quizás insignificantes terminan teniendo consecuencias irreversibles. Y también no esperar a llegar a esa situación y sí empezar a trabajar a fomentar el desarrollo emocional. Entonces, una vez entendido esto, ¿qué es esta educación emocional? Bueno, es un proceso, no es que esperemos que este aprendizaje o este proceso de enseñanza-aprendizaje pues sea en una sesión, en 2 sesiones, ¿no? Es un proceso porque intervienen varios elementos individuales de nuestros consultantes, de nuestros alumnos, de nuestros hijos o de quienes nosotros querramos fomentar esto, vienen implicados muchas otras circunstancias, el cual tiene el objetivo de reconocer, comprender y gestionar las emociones de manera efectiva. Esta educación es importante. Las emociones tienen un impacto significativo en nuestra vida y en la capacidad para interactuar con los demás. Por lo tanto, también en la capacidad de aprender y de aprender a veces cosas elementales que nos sirven mucho a nuestra vida. En algún momento también di cursos, pláticas sobre justamente las emociones en un preescolar. Y pasó algo bien interesante. Y siempre lo cuento porque realmente evidencia justamente todo lo que estamos platicando. Resulta que les comentamos igual a los niños, obviamente con actividades ajustadas a su edad, el lenguaje también muy empático con ellos, mediante juegos, canciones, ¿no? Y entonces al finalizar, pues preguntamos, ¿no? ¿Qué aprendiste? Para que ya fueran a sus casas. Y entonces una de las mamás se regresa y dice, oigan, ¿por qué le dicen a mi hijo que no hay emociones buenas y malas? Claro que hay emociones malas, porque este niño cuando se enoja hace berrinches, patalea y entonces se genera ahí todo un caos. Y es bien interesante, ¿no? Es como de no, más bien la reacción del niño, la gestión del niño para lidiar con el enojo es el que no está siendo trabajado. No es que esa emoción sea mala. La finalidad de comprender y primero reconocer y luego comprender las emociones no tiene que ver directamente con lo que podemos expresar, pero sí nuestro trabajo está en modular y en saber gestionar esa emoción para que justamente no se ponga en riesgo o no ponga en riesgo a los demás o no pueda más adelante generar un proceso de comprensión y decir, ok, yo estoy enojada, puedo pegarte porque estoy enojada. Puedo gritarte porque estoy enojada o alguna otra conducta antisocial. Entonces, eso es lo importante de gestionar esa emoción. ¿Qué implica este desarrollo, este proceso? Justamente desarrollar esas habilidades clave como la autoconciencia, la regulación emocional, luego el ejemplo de que acabo de mencionar, la empatía y la gestión de las relaciones. Estos elementos se han perdido o quizá no hemos sabido cómo transmitirlo a los otros. Algo que siempre pasa comúnmente, y recuerdo mucho, yo tenía un adolescente, fue mi primera adolescente, y entonces llegan a sesión, porque obviamente hay situaciones de riesgo. Por ejemplo, él perseguía con un cuchillo a su hermano menor.
Entonces la mamá preocupada dice, y constantemente se andan peleando, el hijo menor es pequeño, por lo tanto no entra en esta competencia, pero comúnmente siempre están peleando. Entonces hay de por medio también la mala relación que tenemos. Y entonces la señora, donde yo trabajaba, había un proceso, ¿no? Primero la entrevista, como comúnmente se hace con los papás y luego con ellos. Y entonces cuando ingresa el menor de edad, el adolescente, él empieza a expresar desde su punto de vista y entonces la mamá, no, 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 es que así no pasa. No, 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 es que eres mentiroso. No, no, no. Entonces, algo que siempre yo recomiendo es, a veces hablamos, yo le decía, imaginémonos que usted es muy alta, muy alta. Usted llega hasta las nubes. ¿Qué me va a contar? Pues quizá me vas a contar, no, pues hay 700 casas porque por mi altura yo puedo discernir cosas, yo puedo ver gran amplitud, aparte por mi experiencia, puedo reconocer, puedo incluso hasta decir, ¿no? Pero si su hijo fuera más bajito que usted y le llegara a la nariz un edificio, tendría otra explicación o me daría otra explicación de lo que él a su nivel está viendo. Entonces es lo mismo. Esta situación que usted me está platicando, debemos justamente escuchar la otra versión. Y cuando tú escuchas otra versión, no se trata de decir, ah, ¿quién miente? Sino más bien comprender cuál es este contexto y qué comunicación está habiendo dentro de esta situación. Entonces sí es bien importante aclarar esto. Y esto obviamente también para generarles empatía, porque a veces los papás, o en ese caso decía, hijo, yo no sabía. Entonces generaba ese sentimiento de culpa de es que yo no sabía. Y es que a veces nos falta justamente fomentar esa empatía. Claro que me pongo en tus zapatos, de que nadie dijo que yo me quería divorciar, ¿no? Entonces, para mí, yo estoy bien segura del divorcio, la señora se iba a divorciar, por mi proceso, un proceso interno que yo estoy trabajando, pero yo di por hecho que ustedes como mis hijos, pues se iban a ir conmigo, ¿no? Y no, nunca me imaginé que te estuviera provocando tristeza. Entonces, eso es también uno de los objetivos, empezar a inculcar esta empatía, esta regulación emocional, esta autoconciencia de qué es lo que estamos experimentando, de que no me siento cómoda, de que quizá me parece injusto, ¿no? Y es obviamente gracias a este sistema de creencias que vamos a hablar más adelante. El reto más importante que se enfrenta justamente en esta materia de salud mental, porque también recae algo de nuestra salud mental, es este aumento de ansiedad, de depresión, de estrés, miedo al fracaso, drogas, violencia, bullying, medios sociales y un futuro incierto. Entonces, ese es el principal desafío, como yo les mencionaba, de empezar a trabajar y meternos poco a poco para empezar a desarrollar emocionalmente a los individuos, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esta estructura? Pues justamente hay un estímulo al exterior, hay un proceso interior de lo que ya explicamos y hay una respuesta. Una vez esto se evoca una situación similar, gracias al hipocampo, hay una reinterpretación de lo que por segunda vez, tercera vez me ocurre, se toma una decisión, se establecen las relaciones con quien se tengan que establecer y se gestiona esa emoción. Y una vez existen consecuencias o resolución del conflicto. Sería lo ideal, pero muchas veces no hay una buena gestión, hay consecuencias, pero no hay resolución de este conflicto. ¿De qué va a depender? Justamente gracias a este conjunto de procesos que están inmersos en esto, cambia el estado de ánimo. Y este estado de ánimo va a depender mucho de la personalidad, de la bioquímica cerebral, de la salud mental, de la actitud y de las circunstancias externas de la persona. Hay algo bien importante, trabajar con este aspecto socioemocional. ¿Por qué? Porque es un proceso donde aprendemos que las personas tienen dentro de su vida valores, actitudes, habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones. Cuando nosotros hablamos de desarrollar, no quiere decir no lo tenemos, no, sino más bien debemos de fomentar el que nosotros integremos a nuestro estilo de vida los valores, la actitud, esta habilidad de comprender al otro, la empatía y manejar mis emociones por mi propia salud mental. Esto obviamente me va a beneficiar mucho en mi identidad personal,
me va a ayudar para establecer relaciones, para tomar decisiones importantes. Hay algo que yo siempre le digo a los adolescentes, ¿no? Lo más importante de esta etapa en la que estás viviendo es justamente la toma de decisiones. Y siempre dicen ellos, ¿cómo sabré si es una buena o mala decisión? Justamente por tener esta identidad personal y el saber a dónde vas y entenderte y generar esa autoconciencia determina muchas cosas. Pero es algo que debemos de empujar sí o sí, donde quiera que nosotros nos desarrollemos. ¿Cuáles son estos propósitos de la educación socioemocional? Primero, lograr ese autoconocimiento a partir de sus necesidades, pensamientos y emociones. El autoconocimiento implica también un proceso extenso porque es más fácil decir características quizá positivas de mi personalidad que quizá características que me han llevado a tener consecuencias extremas o consecuencias irreversibles. Pero sí debemos de decir que es importante justo porque también se establecen los límites. Si sé que soy una persona con poca capacidad de tolerancia ante la frustración y de repente me toca trabajar con personas que no son comprometidas, como suele pasar en las escuelas o en los trabajos, no puedo salirme del trabajo, ¿verdad? No puedo decir, bueno, renuncio, porque tengo personas que para mi agrado pues no son competentes, ¿no? O en la escuela, me salgo de la escuela porque mis compañeros de verdad no dan ni una. No, sino debemos de entender y generar ese autoconocimiento desde esa necesidad, desde ese pensamiento, o sea, lo que él o ella interpreta y de esa emoción, para poder proveer, perdón, herramientas necesarias para la persona. Autorregular las emociones y generar destreza para solucionar conflictos. Cuando nosotros hablamos de autorregular emociones, no es decir, no, no sientas. Estoy triste, no, no estés triste, no, hay muchas estrategias y hay muchas técnicas. Algo que a mí me sirvió con un adolescente, que como yo les decía, va a depender mucho del caso, porque yo puedo tener 4 adolescentes, misma situación, pero los 4 van a tener eh, reacciones diferentes. Entonces, con uno de ellos hice como, no sé si han visto el violentómetro, pero yo le puse la regla de las emociones, donde determinamos puntajes, las situaciones que comúnmente le molestaban, y entonces hacíamos una escala, ¿no? Del 1 al 5 es no tan enojado, ¿no? Como ellos también generan ese concepto, ¿no? O el enojo empieza del 6 al 7 y del 8 al 10, ¿no? Que ya es lo máximo. Entonces, para empezar a decir qué puedes hacer cuando sientas miedo, qué puedes hacer, pero miedo en grado 8, qué puedes hacer cuando sientas, ¿no? Para generar esa autoconciencia y ese bagaje de decir, hay una variedad de cómo puedes expresar lo que estás sintiendo para poder solucionar ese conflicto. Entonces, por supuesto que estás enojado, por supuesto que estás triste, entender también la situación y sobre todo hablar de la situación, porque la situación va a ser muy subjetiva de cada quien cómo lo interprete. Comprender a los demás de manera empática, estableciendo relaciones interpersonales. Hoy en día establecer relaciones con los demás, ¿cómo cuesta? Y me he dado cuenta que a veces con muchos términos o muchos conceptos que se han inmiscuido en estas relaciones, relaciones de pareja, relaciones laborales, en la escuela, entre pares, me he dado cuenta que sí hay un gran miedo interno de generar como esta empatía o de demostrar algo, ¿no? Estamos como en el tiempo de que quien demuestra menos gana. Y entonces de repente cuando exploto como ella express porque me aguardé todo, entonces es como de qué le pasa, ¿no? Entonces sí es algo bien importante que tenemos que aprender a vivir justamente en comunidad, en sociedad. Aprender a hacer eso, aprender a tolerar a los demás y hablar de tolerancia, no es decir, no, una vez me decía un adolescente, ay no, vamos a hablar de tolerancia, pues yo tolero a mi compañera, pero le hacía los ojitos, ya saben, ¿no? Retadores. Entonces, de tolerancia no hablamos de eso, sino justamente hablamos de entender como ese límite, de decir, ok, es válido que estés disgustado, disgustada, disgustado, enojado, triste por mi reacción, por lo que yo hice, pero hay algo bien cierto, tú no puedes controlar esa reacción de los demás,
pero sí vamos a controlar cómo puedes expresar esto que sientes, y más si hay una relación laboral, de pareja, compañero, etcétera, para poder entender tu punto. Porque si tú generas, quizá que a lo mejor en este enojo tú quieras agredir a la otra persona, estarías violentando sus derechos. Entonces, empezar a estructurar las cosas es algo que nos fortalece y nos ayuda muchísimo. Otro que nos ayuda muchísimo es la autoconfianza, la toma de decisiones, entender que las cosas y la vida siempre ha sido seria. Siempre es tema cosa serio, el hablar de esta individualidad, el hablar de trabajar con alguien más, siempre es un compromiso, y sobre todo contigo mismo. Entonces, de generar esa autoconfianza. Hoy los adolescentes muchas veces no confían en ellos mismos. Están en un mar de inseguridades. Y me dice alguien, es que no saben lo que quieren. No, sí saben. Pero tienen este de cómo lo expreso, pero es que allá me corren, pero es que esto, más aparte todas las circunstancias que los rodean, eso es lo que también a veces les genera esta barrera mental de no poder interpretar esto que siento para poder fortalecer mi autoconfianza y mi toma de decisiones. Otra vez, aprender a escuchar y a respetar las ideas de otros para generar un buen ambiente. Esto también cómo se trabaja muchísimo en sesión, ¿no? Comúnmente lo que yo hacía, ¿no? Aprender a escuchar. Algo que recuerdo mucho, yo trabajé también en una comunidad y entonces trabajé con el juez de paz. Y entonces llega el caso de dos adolescentes que tenían problemas con su papá. Entonces la mamá fue a demandar, ¿no? Comúnmente en las comunidades se hace eso antes de ir con una institución, o la fiscalía, pues se va con el juez. Entonces va con el juez y le dice, lo que pasa es que pues mi papá ya no nos pela, mi mamá nos ha contado esto, esto y el otro. Cuando llega el turno de la mamá efectivamente dice, estamos en una disputa muy grande con su papá de la pensión alimenticia, ya hay problemas, mi hijo mayor pues está enfermo y entonces, ¿qué voy a hacer? Y no tengo dinero y hospitalización tras hospitalización. Entonces el otro hermano sentía culpa porque decía, es que yo no quiero que mi hermano se muera por culpa de mi papá, porque él no nos da dinero. Y de repente, cuando los adultos empezaron a generar como esa discusión, hice un parteaguas, hice una intervención y dije, a ver, no es momento de dar comentarios que a lo mejor entendemos porque usted los vivió, ¿no? Hay una vivencia directa con lo que usted está relatando, pero los niños no, los adolescentes no. Cuando yo los aparté y fui a hablar con ellos empezaron a llorar. Es que sí queremos a mi papá y creo que está mal. No, no está mal. Es tu papá. Hay un sentimiento, pero hay situaciones que no competen, ¿no? A ustedes, como la parte económica. Entonces, cuando su mamá entró, fue como de, es que yo no, nunca me habían expresado eso, ¿no? Yo pensé que no lo querían. Sí, lloraban, ¿no? Lloraban cuando yo hablaba con mi mamá o con la vecina o con la comadre de lo mismo, pues ellos lloraban, pero no pensé que había presente esta tristeza. Entonces, aprender a escuchar que la situación que yo estoy viviendo o que me afecta o que estoy platicando o que estoy abordando puede tener un impacto diferente en los demás. Entonces, aprender a escuchar cómo te sientes, algo que pasa comúnmente en las sesiones es eso. Cuando tú le dices, ¿cómo estás? Y la persona te dice, bien, o te dice, mal. Es justamente por esta falta, ¿no? De que a veces no estamos acostumbrados a decir, ¿cómo te sientes? Me siento frustrada. Es más bien como este comentario, pues ligero, ¿no? Que tenemos con cualquier persona, con la vecina, con la de la tienda. ¿Cómo está, vecina? Bien, ay, qué bueno. Pero en sesión o en algunos contextos sí debemos de fortalecer eso, de decir, ok, si te sientes frustrada, si te sientes triste, si te sientes feliz, ¿no? O sea, empezar a verbalizar lo que sentimos. Y nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, en sesión, ¿no? A entender cómo va este avance con este proceso psicoterapéutico. Cultivar una actitud responsable
positiva, optimista, que mantenga esa motivación para que pueda desempeñar sus actividades con éxito en el tema laboral, en la escuela, en donde sea. Entonces debemos de empezar a generar esa actitud y no decir, digo, para los memes está genial cuando decimos, ay, es lunes, ay, es martes, ¿no? Está genial para divertirse, reírse un rato, pero debemos de tomar esa seriedad y de generar esta actitud proactiva para empezar a cultivar mi vida y obviamente mis actividades. Desarrollar la capacidad de resiliencia para enfrentar las adversidades. También es un tema bien importante el trabajar con la resiliencia. Y si bien esta habilidad que tenemos como seres humanos de entender muchas cosas debe de ser fortalecida, como cualquier músculo, para que entonces podamos generar esa contención en el momento que se requiera. En este contexto escolar, como yo lo planteaba, hay varias vertientes de la cual podemos agarrarnos y empezar a trabajar o empezar a determinar qué elementos son necesarios, porque cada escuela va a depender de qué es lo que se necesita, ¿no? Un taller, cuál es esta modalidad, con qué población, etcétera. Hay varios autores que hablan sobre el desarrollo emocional en el contexto escolar, pero o tomé dos, a Daniel Goleman y a John Dewey. Primero a Daniel Goleman, porque fue uno de los precursores que empezaba a hablar, ¿no?, de esta educación emocional, que decía que es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, motivarnos y gestionar adecuadamente para beneficiar nuestras relaciones. Es fundamental, decía él, que los niños aprendan a reconocer y a manejar sus emociones de manera positiva. Y cuando se habla de gestionar de manera positiva, no hablamos de sonreír, de estar felices todo el tiempo o de generar como esta fantasía de no pasa nada y no. De manera positiva quiere decir que entendamos lo que estamos viviendo, que exista ese reconocimiento y que exista ese manejo adecuado para que la persona pueda generar este avance con su vida, de lo que me pasó, lo que viví o lo víctima que en algún momento fui, ¿no?, de tal o cual situación, para que podamos tener esa resiliencia. Entonces, manejar mis sentimientos de forma positiva va a generar que justamente mi contexto y muchas cosas de las que yo interpreto cambien y beneficien a mi salud mental, beneficien a otros contextos para que yo pueda pues generar esta sensación de bienestar. Entonces, John Dewey dice algo también bien interesante. Él en el sistema escolar siempre decía, los alumnos deben de vivenciar lo que nosotros queremos transmitirles, porque si no, no va a haber otra forma de que ellos reconozcan este aprendizaje. Entonces, él pensó en esta escuela basada en que el alumno debe de despertar sus sentimientos y sus emociones para poder adquirir esa experiencia. John Dewey decía que nosotros somos un libro lleno de experiencias y las experiencias tienen un relato, tienen una cronología de acciones que están inmiscuidas en nuestra personalidad y que entonces eso determina la toma de decisión o la vida futura. Y entonces eso es bien cierto. Entonces él se empeña mucho en decir, debemos de despertar esa curiosidad y de hacerlos entender para que vivan mediante esta experiencia y puedan adquirir esos conocimientos. En este caso, de sus sentimientos y sus emociones. Gestionar se refiere a asumir, a dirigir y administrar lo que estoy sintiendo. Obviamente genera también diferentes vertientes. Por ejemplo, a veces el problema que él decía de John Dewey con la relación del maestro y el alumno, él decía que el maestro debe ser ese anclaje para que el alumno pueda construir su propio aprendizaje y entonces se va a transformar. Él decía, definitivamente puedo transformar y se puede transformar el ámbito educativo siempre y cuando nosotros entendamos que ese es nuestro papel, ser ese anclaje que lleva al alumno a vivir y a ser consciente de lo que está viviendo, lo que está experimentando y entenderlo conscientemente. Porque muchas veces es como, ay, pues está enojado, es un berrinche más, se le va a pasar. Pero cuando ya es adulto, genera otras situaciones y es ahí cuando a lo mejor dices, no, pues estoy más molesta, no, pues es que es un adulto disfuncional porque para todo renuncia, que si no le gusta algo renuncia,
que si no le gusta algo, golpea, que si no le gusta algo, entonces, ¿no? Siempre se debe de enfrentar a esto que siente, claro, ajustado con su edad y con todo lo que implica, ¿no? Algo pasó y lo voy a compartir porque es el claro ejemplo. Una de mis sobrinitas llega del colegio, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, y entonces mi sobrinita llegó con su cubrebocas. A esta altura ya saben que no se usa el cubrebocas. Entonces yo le pregunto, ¿por qué tienes el cubrebocas? Entonces él lo quita y dice, ay, es que estaba jugando, me dio tos. Y yo le veo que tiene aquí su labio inflamado. Le digo, ¿qué te pasó? Es que me pegué con esto, traía un objeto, ya no recuerdo qué era, me pegué con esto. Le digo, no, el tamaño del objeto no coincide con cómo está tu labio. Se le empiezan a llenar sus ojos de lágrimas, una niña de 6 años, y entonces le dice a mi abuelita, que es su bisabuelita, es que me empujaron en la escuela. ¿Y por qué no dices? Lo hubiéramos dicho al maestro. No, porque si yo le digo, mi papá se va a enojar. Entonces empieza a llorar. Entonces, este a veces es el claro ejemplo de que a veces nosotros maquinamos esa fórmula en la cabeza de los niños. Si algo malo te pasa, es mucho esta responsabilidad. Quizá nosotros debemos de emplear otras palabras porque no todas las circunstancias van encaminadas a lo mismo. Si yo le quiero enseñar a que sea responsable de sí mismo, a que tenga ese autocuidado, bueno, voy a enseñar algunos elementos, ¿no? Y elementos que debe también de identificar. Nosotros no podemos revictimizar o no podemos decir, ay señora, pues por eso es víctima de violencia, porque usted es bien dejada. No, no estaríamos siendo ni profesionistas y mucho menos conscientes de todo lo que implica ser víctima de violencia. Entonces, más bien es expresar, ok, hay situaciones propias de las circunstancias y que a veces nosotros no trabajamos en su momento y vamos arrastrando. Y son esas situaciones, es ese estado de ánimo que muchas veces nos deja vulnerables, vulnerables y por eso somos o por eso existe este delito, este abuso de la violencia, ¿no? Por ejemplo, temas de hablar sobre la indefensión aprendida y entonces cuando tú entiendes todo este contexto, puedes generar esa intervención correcta y empática. Entonces, lo mismo aquí con esta situación. Entonces, debemos de generar esa expresión en los alumnos y en no decir es que si no dices es bueno y es malo y te van a castigar y te van a cambiar de por vida a otro lado, ¿no? No, sino generar ese, como yo les decía, abanico de que hay muchas formas de solucionar lo que nos ocurre y que si algo nos está doliendo, que si algo nos enoja, que si algo nos entristece, que todo generar esa gestión, es decir, este asumir, este dirigir y este administrar para poder resolucionar ese conflicto. La educación emocional se enseña, no es el resultado de un aprendizaje espontáneo o voluntarista, dice el autor Poggi. Él dice, y menciona mucho en este artículo, que justamente él entiende esta educación como que nosotros somos este modelo que comúnmente se presta mucho en el ámbito educativo. Hay modelos que siguen, por ejemplo, los adolescentes y que no se genera de la noche a la mañana, que se empieza a ser consciente justo de decir, oigan, estoy molesto, eh, estoy triste. Y entonces me veo en la necesidad de decir, bueno, no quiero hablar de ese tema, muchas gracias, ¿no? Pero muchas veces damos dobles mensajes erróneos. Estoy molesta y ellas, hasta los alumnos lo dicen. Ay, la maestra vino de malas y ya nos gritoneó. Y nos dejó doble, triple tarea y nos castigó a todos, ¿no? Esos dobles mensajes de estoy enojada y entonces no quiero perder el control y yo hago algo para poner esta barrera, es como, ah, ok, si ella lo hace, pues está bien. Entonces yo también si estoy enojado, voy y azoto la puerta. Voy y le rompo el florero a mi mamá. Voy, ¿no? Ese tipo de situaciones también debemos de trabajarlas primero en nosotros mismos, como cualquier profesionista. Me decía un abogado, tú eres psicóloga, pero obvio vas a ir con otro psicólogo, yo soy abogado, voy a ir con otro abogado para llevar asuntos personales, porque no nada más somos profesionistas en aprendizaje, ¿no? Sino que también somos seres humanos en aprendizaje. Debemos de aprender a controlar, a gestionar, que sí es difícil, por supuesto. Que lo ideal es que empecemos desde pequeñitos, sí, por supuesto.
pero no tenemos dos opciones, ¿no? Sentar a lamentarnos, no tuve un desarrollo emocional, pues obviamente mi mamá no sabía, ¿no? No había en ese tiempo esas herramientas, hablar o tener estos espacios para poder transmitir eso, pues no se tenía esa oportunidad. Pero hoy que la tenemos, generar esto a nuestro beneficio de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo de nosotros como profesionistas, como papás, como profesores, como de lo que queramos, para poder dar esa contención a la sociedad. Entonces, él propone crear un espacio para que dentro de esta escuela, pues se reflexionen, ¿no? Y sobre todo como maestros, para que lleguen a este acuerdo, ya que esta organización es fundamental para poder abordar la educación emocional. Debemos de comprender que la importancia del principio es la coeducación, es decir, entre el hogar y la escuela. La educación emocional es una responsabilidad compartida. Muchas veces, hace tiempo, nos decían a nosotros, por ejemplo, yo en la secundaria, que todos los viernes era escuela para padres. Y hoy que ves el plan educativo, que determinas muchas cosas con las actitudes de los padres de familia, con la poca o nula presencia en las instituciones, con sus hijos, pues sí nos vemos forzados, ¿no? A decir, bueno, pues qué está pasando ahí, cómo vamos a hacer para que ellos se integren y nos puedan ayudar y ser copartícipes del desarrollo emocional de sus hijos. Entonces sí proponer estos espacios con ellos también, porque definitivamente para ser papá no nos enseñan, no hay una fórmula correcta, pero sí hay elementos del desarrollo propio del ser humano que podemos proveerles para que ellos puedan generar sus propias estrategias en su casa, para que puedan decir, ok, vamos a darnos un espacio y cómo me siento y si me siento mal y si me siento, ¿no? A mí me gusta muchísimo trabajar con mis sobrinos, ¿no? No es algo profesional, o sea, como de paciente, pero sí empezar a inculcar como, ¿te sientes triste? Ok, ¿qué puedes hacer? ¿No? Y entonces empieza como, sí, es que lo quiero hablar. Y es que, y luego llegan y bueno, es que dicen que si no hablas, no más por estas redes sociales, que hay imágenes que si no, lo que no hablas, lo que tu cuerpo calla, o lo que tu boca calla, tu cuerpo lo habla, ¿no? Tía, ¿qué tan cierto es? Sí, claro, ¿no? O sea, empezar a empapar toda esta generalidad de las emociones, y que las emociones no nada más esta sensación que mi cuerpo reacciona, sino también lo que interpreto con él. Entonces, eso es muy importante. También debemos de concentrarnos en enseñar justo esta habilidad de la interacción social. Me decía, tengo una amiga que es maestra y me decía, oye, no sé qué le pasa, pero a la mayoría de mis alumnos siempre dicen, es que maestra, yo soy antisocial. Ay, no, qué aburrido. Ay, no, maestra, no, no quieren tener actividades en grupo. No, hay ¿qué debemos de hacer? Y yo le decía, bueno, para empezar, sí generar como esta conciencia de la palabra, de lo que dicen, ¿no? No es correcto decir antisocial, porque antisocial conlleva otras características, pero hay algo que se llama social y se refiere justamente a las personas que no es de su agrado tener este contacto grupal, ¿no? Pero sí podemos entender el por qué no. Ah, porque pues él no me llevo con él. Ah, pues no. O sea, generar esta contención. Y aunque lo queramos ver o no, esto sucede hasta en la universidad. Fui docente en una universidad y entonces había un solo hombre, las demás eran mujeres, y entonces era de, ay, no, maestra, pero con él no. ¿Por qué? Es que una vez nos quedó mal con un trabajo y entonces, y ya no, nadie quiere trabajar con él y él es el malo y fin. Entonces él decía algo y era como, ay, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a abordar esto de, ok, es válido, están o vivieron colectivamente una experiencia, pero reflexionaron lo que pasó. O sea, hubo un diálogo de lo que pasó, o solamente fue, ah, él es malo y se acabó. No, pues no, ah, ok, es momento de. Y lo hicimos en mi clase. Vamos a tomar 20 minutos para hablar esto y para entender cuál es justamente este proceso de convivencia, de lo que interpretamos y volvemos a reinterpretar de con quién me llevo, de qué es lo que realmente espero de alguien, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes que dicen, ay, es que yo la amo, ¿no? Y cuando hablamos de relaciones es como, ah, no, no me había dado cuenta en los valores, no me había dado cuenta en su actitud,
¿no? Más bien es como de es guapo, es guapa y la quiero. Entonces sí hay que ser muy analíticos para entender y para que ellos generen ese análisis, ¿no? También promover actividades y oportunidades que propicien esta conversación entre compañeros, que es lo ideal, ¿no? En el ámbito familiar, como yo les decía, es bien difícil porque también nos vamos a encontrar que las familias están compuestas por diferentes generaciones y generaciones que creen o no que es necesario pues hablar del tema emocional, que es esperado, no es normal, es esperado porque no vamos a hablar de algo que no conozco, ¿no? Entonces es normal, pero sí debemos de tener en cuenta y de transmitir esa importancia porque la familia tiene una importancia fundamental en la vida de todas las personas. Es nuestro primer sistema social que nosotros entendemos muchas cosas, aprendemos muchas cosas, se generan usos y costumbres y entonces es prioritario generar en la familia esta convivencia para hablar de temas emocionales, hablar de temas que nos ayuden a desarrollar estas habilidades socioemocionales. Según Sánchez, Núñez y Torre, la familia es la primera escuela para la alfabetización emocional. ¿Saben ustedes a qué se refiere la alfabetización emocional? Quien guste contestarlo, acuérdense, pueden decir yo entiendo, yo sé, no hay respuestas buenas y malas. Me gustaría escuchar la opinión. ¿A qué se refiere esta alfabetización emocional? Pueden también hacer uso de la caja de mensaje. Bueno, mientras se animan, justamente entender esta alfabetización emocional es educar qué concepto trae justamente cada emoción. Y cada emoción al tener un concepto también trae ciertas reacciones diferentes y obviamente respuestas diferentes. Entonces es importante que entendamos, porque muchas veces decimos, ah, es que estoy enojado. Y cuando empiezas a conversar con la persona, dices, bueno, esto que estás diciendo quizá lleva más a estar decepcionado. Ah, sí, 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 estoy decepcionado, ¿no? O cuando le dices a tu consultante, oye, ¿cómo estás? No, pues no sé, no sé la verdad ni qué siento. Y cuando empiezas a dialogar, cuando empiezas a verbalizar, ok, estoy triste, me di cuenta que estoy triste. Entonces, esa es la importancia de generar esa alfabetización, porque en ello se forjan esas competencias emocionales de los niños, niñas y adolescentes para generar esta actitud, comprender y reflexionar y expresar mi emoción y todo lo que conlleva para poder decir si me siento decepcionada, me siento triste, me siento alegre, me siento de tal o cual forma. También estimular el análisis de las causas y las consecuencias de las emociones, tanto en uno mismo como en los demás. Emplear un lenguaje, tanto en la comunicación verbal como en la no verbal. También voy a contar algo que pasó muy puntual con uno de mis pacientes. Tenía 6 años y entonces llegaron a consulta y como era sábado temprano, pues comúnmente su horario, pues se levantaban tarde, ¿no? Entonces el niño llega enojado y obviamente se ve que está enojado, se observa lo que podemos observar y entonces llega diciendo una grosería. Y entonces la mamá lo pellizca y le dice, no digas eso, estamos con la psicóloga. Entonces cuando me siento, porque teníamos la mesita, y yo le digo, ok, ¿por qué estás enojado? Él dijo una grosería, pero es enojado. Ok, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué hago esto énfasis? Esa palabra que él dijo, que es una grosería culturalmente hablada, es este lenguaje. Esto que dijo es igual a enojado. ¿Dónde lo aprendemos? Justo en la familia. Y más porque estaba viviendo en un ambiente donde la mayoría
era adultos, ¿no? El único niño era él. Y entonces dijo, es que yo me siento traicionado, dijo. ¿Por qué? Porque me engañó el de los tamales. Porque mi mamá me compró un tamal y yo le pregunté al señor, señor, ¿tiene carne en su tamal? Y me dijo, sí. Y ahorita que me lo estoy comiendo, no tiene carne. Eso me molesta. Entonces yo creo que le voy a dar unos, ¿no? Igual con groserías. Ok, ¿qué pasaría? No, pues lo lastimo. ¿Y después? Entonces empiezas a abrir este abanico de cómo puedes expresar eso. A lo mejor no le vuelves a comprar, o a lo mejor entiendes que hay situaciones económicas, ¿no? O sea, hay un buen de situaciones que podemos abordar en ese momento para que una entienda este correcto lenguaje, decir, estoy molesto. No pasó o no obtuve lo que yo esperaba, pero en muchas ocasiones no va a ser de esa forma. Pero a la otra puedo elegir dónde sí y dónde no comprar, ¿no? Entonces, entender esta situación, y así podemos hacer con muchas situaciones de ejemplos, ya sea con adolescentes o con niños o en la familia, ¿no? Generar este abanico de cómo puedo reaccionar, estoy sintiendo, de ponerle igual, como yo les decía, la regla, estoy 10 enojada o estoy 5 enojada, y en el 5 pues puedo hacer ejercicios de respiración, puedo sentar, puedo escribir 5 ventajas y 5 desventajas de no tener el control del enojo. Desventaja, pues voy a tener problemas, ¿no? Para empezar a ver y a generar esa diferenciación de la causa y la consecuencia. Y poder ahora sí estimular esa comunicación y llegar a una solución del conflicto o la situación que se nos presente derivado de esta emoción. ¿Cuál es esta propuesta para trabajar dentro del núcleo familiar? Bueno, pues tener esta cohesión con la familia, tener este vínculo, que todos conectemos, que sí es difícil, yo lo sé, es bien difícil trabajar en temas familiares, las emociones, justamente porque no están acostumbrados, ¿no? Y más porque también es un tema de género. No, pues las que lloran más son las mujeres, ¿no? Yo como hombre, pues no lloro y pues le digo a mi hija o a mi hijo que no llore, ¿no? Que sea macha. Pero ¿cómo vas a hacer machas de algo que te está doliendo? De algo que te importa mucho, de algo que significa algo en tu vida. Entonces, entender este vínculo con lo que nosotros tenemos con alguien más implicado en estas emociones. Generar un clima emocional. Como yo les decía a la mamá, es que no, hijo, no te pongas triste, ¿no? O sea, generar ese espacio donde sí pueda desahogarse, porque a lo mejor lo que quiere es llorar, pero tú como mamá estás preocupada y no quieres que esté triste, ¿no? Pero genera sus propios mecanismos para decir, oye, estoy triste, quiero llorar. Dar ese espacio y posterior a ello, bueno, pues vamos a hablar del tema o en qué te puedo apoyar, ¿no? Generar esas redes de apoyo, generar esta conciencia de lo que sentimos, de estos sentimientos a largo plazo que impactan mucho en mi estado de ánimo. Una situación que a lo mejor tiene meses o tiene semanas, entender que genera su propio proceso y entonces también verbalizarlo y generar sobre todo esta empatía. El yo te entiendo, quieres tu espacio, o yo te entiendo, estás muy molesto, o yo te entiendo, ¿no? O sea, generar esta conexión que es muy importante y sobre todo, como decía John Dewey, genera nuestras propias experiencias para aprender lo que tenemos que aprender, porque como dicen por ahí, hay cosas que aunque te las platiquen, las tienes que vivir para generar esa experiencia. Entonces, el verdadero acto del descubrimiento no consiste en saber buscar nuevas tierras, sino aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Marcel Proust. ¿Por qué puse esta frase? Porque muchas veces la familia, cuando se tiene, por ejemplo, sesiones con la familia, siempre dicen, ay, no, cámbienos. O no sé, desintégrenos, porque la verdad es que no, ya hicimos de todo. Yo creo que necesitamos un cambio radical. No, necesitan verse con otros ojos, necesitan escucharse con otros oídos que no sean los mismos de siempre, de generar esta hilación entre tú eres el culpable, yo soy la responsable, ¿no? Y de decir qué sentimos todos.
Acuérdense de ese ejemplo de que yo les decía, ¿no? El nivel. Ustedes como papás pueden ver la misma situación, pero desde otro punto, y los niños ven la situación desde otro punto. Entonces, encontrar ese punto de igualdad y empezar a platicar esa situación. ¿Qué están implicados aquí? El sistema de creencias. Yo les decía, parte de estos pensamientos, lo que también va a generar esta distorsión en nuestra expresión emocional son nuestro sistema de creencias. David Hume decía en su obra del Tratado de la Naturaleza Humana, en el año de 1739, decía que las creencias gobiernan la vida humana, pero al mismo tiempo estas creencias son sistemas sujetos a eventualidades determinadas por esas circunstancias históricas del sujeto. Por ejemplo, me da miedo confiar en las personas. Esta creencia es obviamente irracional, pero ha formado este sistema en mi pensamiento justamente quizá por algo que yo viví o por algo que la persona está experimentando. Entonces, obviamente hay una emoción que es el miedo, hay una reacción, pero debemos de analizar este sistema. Es decir, reforzado, siento miedo, pero refuerza mi miedo porque me acuerdo que mis amigos me traicionaron, que mi pareja me traicionó, que me robaron dinero, que esto, que el otro. Entonces, ahí también debemos de analizar. Este sistema de creencias es otro elemento que está inmiscuido en entender las emociones, en desarrollar las emociones. No voy a llorar porque no vale la pena. Esta frase, como la he escuchado muchísimo en consulta, que siempre dicen, es que no debo de llorar porque yo sé que él no vale la pena, comúnmente en mujeres. Ok, ¿qué no vale la pena? Para empezar a decir, no voy a, este llanto viene de tristeza. Ok, ¿qué te pone triste? No lo voy a volver a ver. Es que me duele saber que no lo voy a volver a ver, pero que sí me importaba. Pero mis amigas, ¿no? La sociedad, dicen que no puedo sufrir por alguien que no me valoraba. Ok, aquí hay algo muy importante. La interpretación que nosotros le damos o la valorización que nosotros le damos a las situaciones, a las circunstancias, es un proceso interno. Bien es cierto que resultado de esta relación tuviste varias consecuencias que no fueron favorables a tu vida. Hacemos un listado. ¿Qué situaciones no fueron favorables? Ok, hubo una infidelidad, perdí mi trabajo, esta persona le pidió dinero a mi familia, ¿no? Entonces iban listando. Ok, de esto, ¿qué decisión tomaste? Terminar la relación. Perfecto. Fue derivado de estas situaciones, pero el sentimiento está. Entonces, date chance de entender y de vivir ese sentimiento, porque estás reaccionando. Entonces, no es que no valga la pena, sino es que hay un sentimiento de por medio, pero ese sentimiento y esa reacción se trabaja para que tú puedas dar ese reajuste a tu vida y seguir con el camino. Entender que hay más posibilidades de tener otra pareja, pero que debes de trabajar en ti para que todos estos elementos derivados de las circunstancias que pasaron no vuelva a ocurrir. Si se dan cuenta esta diferencia tan importante y tan abismal, entonces no es que no valga la pena. Nosotros decimos, ay no, llorar por un patán no vale la pena. Históricamente y culturalmente es bien visto, es normal. Sin embargo, no podemos hacernos cieguitos de que hay un sentimiento. Entonces, trabajar ese sentimiento, esa emoción de todo lo que pasó durante la relación. Por eso yo les decía, hablar de emociones no es hablar superficial de, ¿estás triste o no estás triste? No se me había ocurrido. Obvio, estoy triste, pero sí generar este trabajo. Soy así y no voy a cambiar. Esta es otra frase que de este sistema de creencias de quien me quiera, así me va a querer, también debemos de trabajar y de identificar cuál es esa interpretación. Porque obviamente esta eventualidad que pasó no va a seguir en una visión futura, ¿no? De la vida de la persona. Entonces debemos de determinar cuáles son estos elementos que debemos, o que la persona más bien debe de autoconocer, porque no lo tiene claro, o muchas veces no lo tienen claro.
Entonces sí hemos de determinar esta situación. En este tema laboral, otra cosa también que me gustaría añadir a este sistema de creencias, tengo presente también una persona víctima de violencia que justamente me decía que sentía que generaba, y lo vamos a ver más adelante, pero era como de, es que yo cómo voy a llorar si yo me lo merezco. De nuevo, este sistema de creencias, ¿por qué te lo mereces? Porque yo ya no tenía intimidad con mi pareja, porque yo ya le había dicho que ya no quería estar con él, porque yo lo ofendo, porque yo también le grito, o sea, justificar ciertas cosas debido a mi sistema de creencias. Y la más importante que dijo es que, pues mi mamá me dijo, tú te casas con uno, con ese te mueres. Pase lo que pase, tú y esa persona hasta la muerte. Entonces, ese tipo de sistema de creencias justamente lo que hace es reforzar lo que yo estoy sintiendo y no estoy administrando, ni dirigiendo, ni gestionando eh, justamente mis emociones. Entonces es ahí un punto también que debemos de trabajar con ese sistema de creencias. Y ese sistema de creencias va a estar influenciado por la cultura, por el tipo de situación que está viviendo. No es lo mismo una persona que esté viviendo en una ciudad que en una comunidad. No va a ser la misma interpretación. Entonces sí hemos de tomar en cuenta esos elementos. En el ámbito laboral, es pesado trabajar en el ámbito laboral y una vez di una plática justamente en Justicia Ciudadana para el tema del clima laboral. Y yo digo es pesado porque te encuentras con personalidades diversas, con perspectivas diferentes y qué bueno, pero no tenemos ese chip de la empatía y de decir, ok, la persona trabaja así, entonces yo me debo de ajustar o cómo. O sea, no entendemos que ese trabajo es como un engrane, donde cada uno de nosotros embona uno para poder dar solución a una situación. Entonces, en este caso, la inteligencia emocional laboral es esencial justo para establecer esas relaciones positivas y efectivas con los demás. Fomentar este clima laboral saludable es trabajar sobre la comunicación. Ay, es que ya le dije. Ay, es que él me cae mejor. Ay, es que ella es muy pesada. Ay, es que ella ya la cortó el novio y ya está llorando. ¿No? Esa comunicación no formal y no directa muchas veces perjudica a la comunicación formal que tenemos todos, que nos tenemos que hablar, porque trabajamos en un mismo ambiente. Y aparte tenemos que cumplir un mismo objetivo, dependiendo a la empresa, fábrica o oficina, ¿no? Donde estemos laborando. Entonces es importante trabajar con la comunicación, aumentar esta motivación, compromiso, para que sí podamos lograr un mayor rendimiento y productividad, pues en este ámbito laboral, bajo algunas circunstancias esperadas como el nivel de estrés y trabajar bajo presión. Vaya que sí es difícil, pero no imposible. Muchas veces dicen que los psicólogos no tenemos trabajo y es mentira. Sí tenemos mucho trabajo. Tenemos, por ejemplo, en este ámbito laboral, que los psicólogos en el tema de laboral a veces tienen mucha carga administrativa, ¿no? Me decía un compañero, él se dedica a esta área laboral, me decía yo a veces quiero, ¿no? Gestionar que tengamos talleres, que hablemos, que hagamos un departamento pues especializado, ¿no? En atención psicológica, porque muchas veces llegan con temas difíciles y pues no lo pueden platicar o lo platican, pero lo que le platicaste a una persona pues ya de repente lo saben todos, ¿no? Entonces lo que genera son burlas, estigmatización, entonces eso es lo que debemos de tratar de evitar. Retomo a Daniel Goleman y él menciona justamente algo de los 5 componentes de la inteligencia emocional. ¿Qué nos va a ayudar mucho y que podemos reforzar en esta área laboral? El autoconocimiento. Y no nada más autoconocimiento personal, sino también profesional. Es que yo quiero hacer todo, sí, pero mi habilidad, por ejemplo, no es la comunicación. Mi habilidad, por ejemplo, no son las matemáticas. Mi habilidad, ¿no? Entonces reconozco que no podría participar en esta área de contabilidad
porque no se me dan las matemáticas. Sin embargo, puedo empezar a hacer otras actividades como atención al público, como hacer talleres, ¿no? Diferentes cosas. Autocontrol, entender que hay límites y que aunque tengamos puestos jerárquicos, que obviamente haya una clara evidencia de que tenemos estas, pues digamos, diferentes actividades por o dependiendo a nuestro nivel, no quiere decir que tengamos que aguantar o que tengamos que pasar por alto faltas de respeto o que nosotros propiciemos faltas de respeto. Entonces el autocontrol es como de, ok, ¿cuáles son mis limitaciones? Estoy enojada, ¿no? A lo mejor esto de gritar o de querer solucionar la situación en ese momento cuando estoy enojada, a lo mejor no es mi mejor opción. Me calmo, ¿no? Genero esta autoconciencia de que estoy experimentando, porque a lo mejor de este conflicto yo aprovecho el viaje y ya estoy reclamando esto, pero el otro, ¿no? ¿Qué es lo que comúnmente pasa? La motivación. Entender que todos tenemos una motivación intrínseca y que tenemos que obviamente que generar todo lo que esté a nuestro alcance para poder cumplir con eso. Pero muchas veces lo que sucede en los trabajos es que hay personas poco empáticas y que hay personas que obviamente no mantienen una actitud positiva para la resolución de un conflicto. Entonces suelen decir, bueno, pues renuncio, ¿no? O sea, yo prefiero, en lugar de aquí hablar 3 horas con la misma persona porque no entiende, pues mejor lo ignoro. Entonces, comúnmente en las empresas se desconfigura eso y entonces no hay una correcto seguimiento y resolución de conflictos. Entender la empatía como ponerte en el lugar de otro. No hablamos de valoración de, ay, bueno, es que yo soy mejor que tú, ¿no? Y por eso me va mejor a mí que a ti. No, sino es entender la postura y que no todos vivimos las mismas circunstancias. Y también eso debemos de reforzarlo mucho con cómo hablamos, ¿no? Cómo nos dirigimos a las personas, dependiendo de su situación. También otro tema muy importante es la inclusión dentro del ámbito laboral frente a cualquier situación que la persona pase o esté pasando. Por ejemplo, la discapacidad. Yo tenía un compañero con discapacidad y cuando tú hablabas con él era como, es que me molesta que digan, ay, eres un angelito, o ay, o sea, tengo cerebro, gracias. Estoy estudiando porque puedo. Mi discapacidad es física, es motriz, pero yo puedo pensar, yo puedo hacer. Entonces me gustaría que me admiraran por esto que estoy desarrollando y no que me vieran, ¿no? Entonces también generar esto. También generar las buenas relaciones. ¿Se puede? Sí. Por supuesto que podemos trabajarlo hasta nosotros mismos, ¿no? Trabajar, Marían Rojas Estapé decía, ¿no? La persona vitamina, encontrar a aquella persona para generar, tener buenas relaciones de amistad, de pareja, de trabajo, fomenta y ayuda mucho a nuestro bienestar mental, a nuestra salud mental, a que no exista este desgaste constante de enojo con nuestras emociones, de un sistema alerta, ¿no? De a ver a qué hora me dice algo, yo qué voy a responder, porque lo único que hacemos es también generar una reacción bioquímica en nuestro cerebro y generar esa descompensación. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con la comunicación asertiva, con una correcta organización y un equilibrio correcto jerárquico dentro de esta empresa. En el ámbito social, aquí puse las 20 emociones aflictivas más importantes. ¿Qué son emociones aflictivas? Las emociones aflictivas son estas emociones que suelen ser incómodas para una convivencia masiva, ¿no? Y que son emociones que se permiten o que se normalizan y que son estas mismas, como no se abordan, no se trabajan, no se gestionan, genera conflictos. Emociones como obviamente el enojo lo conocemos, la irritación, la agitación, sentir ira, sentir odio, enemistad, malicia, apego, avaricia, lujuria, deseo obsesivo, ansia, celos, envidia, repulsión, orgullo, arrogancia, atracción, duda, culpa. Son todas estas emociones que en el aspecto social nos enseñan mucho, sí, porque las normalizamos y entonces todos reaccionamos comúnmente de la misma manera, pero que no están siendo abordadas de la forma correcta. Por ejemplo, de los celos. Algo que pasa a nivel social
y más en las relaciones, por ejemplo, de pareja, es que ahora todo se determina en tóxico. Eres una tóxica. Es que tú eres la persona. No, cuando no estamos haciéndonos corresponsables de decir, ok, para que exista una situación de infidelidad o una situación donde la persona pierda esa confianza, existen evidentemente dos personas. Entonces, ¿por qué hay una actitud quizá negativa ante, por ejemplo, tu espacio, ¿no? Porque a lo mejor hay una sospecha, porque hubo ahí una situación que se malinterpretó, entonces debemos de entender a la otra persona y decir, ok, a lo mejor reconozco esta situación y por eso pues se ha comportado de forma celosa conmigo, ¿no? Entender la situación. Eso sería lo ideal, pero no ocurre. Desafortunadamente eso no ocurre y entonces ahí eres una tóxica. Y eso pasa a nivel social. También en el ámbito laboral, también en el ámbito familiar, es que es una tóxica, ¿no? Entonces debemos de entender que detrás de esta emoción o detrás de esto aflictivo que tenemos, existe un antecedente que interpretamos, una, influenciado por nuestro sistema de creencias y dos, por lo que nosotros vivimos, o sea, por las consecuencias. Si, por ejemplo, me sentí tan mal que hasta ese día recuerdo, perdí el trabajo, perdí mis llaves, mi gato se fue, va a generar para mí un impacto muy fuerte, muy doloroso de eso que yo viví. Entonces, eso es lo que va a estar hablando constantemente. Entonces, cuando no se abordan estas emociones de forma correcta, profunda y analítica, nosotros lo tenemos ahí. Algo que es bien cierto, que las emociones necesitan salir. Y si no salen verbalizándolo y encontrando una contención, una red de apoyo para poder trabajarlo, se va a manifestar de muchas cosas. Tuve varios pacientes que, por ejemplo, en la pandemia, falta de, obviamente, de sueño, de apetito, pero algo muy visible y me acuerdo que esta persona se asustaba porque le empezó a salir como salpullido. Entonces decía, no entiendo cómo tengo yo esto, parezco bebé irritado, pero ¿cómo? ¿No? ¿Por qué? De que no puedo, porque yo no tengo tiempo, porque aparte soy mamá, tengo 5 hijos, no tengo tiempo para sentirme mal. Vuelvo a lo mismo, analizamos sistema de creencia. No merecer, ese sentimiento de no me merezco, porque aparte también tenía ahí una situación con la expareja, padre de sus 5 hijos. Entonces tenía muchas situaciones que trabajar, que tomar decisiones, pero ni tomaba una decisión en una, ni trabajaba otra, y entonces todo estaba acumulado, acumulado. Y obviamente en sus esferas familiar y en su esfera laboral, pues se vio reflejado esta irritación. ¿No? Todo el tiempo era como, ay, ¿qué quieres? ¿No? Y entonces eso obviamente le causaba problemas con las demás personas. Entonces de ahí viene entender toda esta ecuación que ocurre en nosotros para poder ahora sí determinar qué es lo que, y aparte conocer mis limitaciones. Esto me está sobrepasando, ya no puedo, entonces necesito pedir ayuda. Que eso también es uno de los objetivos de aprender a desarrollar nuestra habilidad emocional. Pedir ayuda, porque va a haber situaciones quizá más complicadas una que otra y podamos estar en peligro o podamos poner a alguien más en peligro. Entonces sí debemos de pensar en decir, ¿sabes qué? Yo creo que sí necesito pedir ayuda. ¿Cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar? Los autores John Mayer y Peter Salovey encontraron o determinaron 4 características esenciales, básicas, para trabajar con esta inteligencia emocional. Esto nos va a ayudar muchísimo para determinar nuestro plan de trabajo en todas estas esferas que hemos platicado o que hemos abordado, que la primera es la percepción emocional. Es la habilidad de identificar las emociones que otras personas están sintiendo. Acuérdense que lo que yo decía en las diapositivas anteriores, también esto se aprende de lo que vemos, de lo que es permitido, etcétera. ¿Qué podemos aquí, por ejemplo, entender cuando estás enojada, qué respuestas fisiológicas tienes? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué es lo que haces comúnmente?
empezar a explorar cuál es esa percepción de lo que yo estoy sintiendo. O a lo mejor no me gusta sentirme enojada y empiezo a comer. O a lo mejor no me gusta sentirme con miedo y empiezo a fumar. O a lo mejor me distraigo y veo videojuegos, una serie, ¿no? Eso también nos habla de esos intentos porque generar esa contención emocional, pero tarde o temprano pues va a fracturar, va a ganar el peso y entonces en una situación va a salir. Segundo punto importante, encontrar esta facilitación emocional del pensamiento, es decir, la habilidad de aprovechar esas emociones que percibes, ya sean las propias o las demás, o la de los demás, de las personas que estén a tu alrededor, para apoyar a otros procesos cognitivos, como la resolución de problemas o toma de decisión. Esa es la importancia de cuestionar el pensamiento. Muchas veces algo que nos pasa y que se recomienda, por ejemplo, en pandemia, se recomendó mucho la meditación y la relajación y que no, entonces las personas se angustian porque dicen, es que no puedo dejar de pensar. Obviamente no, tienes cerebro, hay conexiones neuronales. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Fijarte en ese pensamiento. Pasa el pensamiento y lo dejas ser. Generas esa interpretación, ah, ok, no, estoy pensando en el papá de mis 5 hijos. Pasa. Pero si tú dices, ah, no, ya lo estoy recordando, no me ha pasado esto, el otro, ¿no? Que es lo que comúnmente hacía esa consultante, pues daba vueltas. Yo le decía, el dar vueltas a una situación que nos genera angustia y muchas veces, y como se ha dicho en varios estudios, esta ansiedad que sentimos o este miedo a las cosas que sentimos, en su mayoría, en un 95,3, no ocurre. Son escenarios que interpreta el cerebro, pero que no ocurren de esa forma. A lo mejor va a haber consecuencias, pero no de las que tú te estás imaginando. Entonces también eso es importante, decir, pasa el pensamiento, hay que generar ese hábito de no fijarnos, de no cuestionarlo, de encontrar mejor la funcionalidad a mi situación mediante una toma de decisión. Entonces es bien importante. Otra herramienta que nos va a ayudar mucho es la comprensión emocional. La habilidad de entender cómo las emociones van relacionadas unas con otras impactan obviamente en mis acciones y en las acciones de otras personas. Entender que no tenemos el control de cómo va a reaccionar la otra persona también es algo que tenemos que trabajar mucho. Porque es como si yo estoy yendo a terapia porque la persona sigue enojada. Ok, no tienes ese control. Y entender que es un trabajo individual. Cada quien gestiona sus emociones de formas diferentes. Entonces, entender esta habilidad y poner también esas barreras, ¿no? Cuando yo esté enojada, no quiero hablar contigo, ¿no? Poner límites. Entonces, generar todo esto en acompañamiento a la persona nos va a ayudar mucho para desarrollar su habilidad emocional. Punto número 4, regulación emocional. Cuando hablamos de esta regulación emocional, hablamos de esta habilidad de regular las emociones en uno mismo y en otros. Regular tus propias emociones significa mitigar o distanciarte de una emoción para enfocarte en una situación particular. Muchas veces los seres humanos queremos hacer algo y tenemos muchas cosas, lo queremos hacer, pero no hacemos nada. Justamente por entender o por darle, porque también queremos darle un significativo a esto, un significado, perdón, a lo que estoy sintiendo. Y más si es un conflicto presente, pues con mucha más razón. Pero lo que vemos en esta parte de regulación emocional, debemos de entender que no es abrirle toda la llave. O sea, yo siempre pongo esa analogía. Es abrir el grifo, no así, porque obviamente vas a escurrir y va a generar de algo que se pudo haber sido chiquito, algo grande. Aprender a generar, porque también pueden aparecer dos emociones. O puedes sentir o no puedes identificar qué sientes. Por eso yo les decía, es mucha ayuda generar, ok, cuando estás enojado, ¿qué emociones se derivan del enojo, no? ¿Qué emociones se derivan del miedo? La preocupación, ok. La ansiedad, ok. ¿Qué más? Encontrar ese significado para entender, ok, me estoy regulando, ¿cómo me puedo autorregular? Por ejemplo, estando en mi casa, porque muchas veces eso es lo que pasa.
En sesión, pues obviamente tú como psicólogo, pues le das ese correcto seguimiento. Pero en su casa o en algún otro contexto, las personas dicen, ¿cómo le hago ahí? No está ahí mi psicólogo, ¿cómo yo puedo generar esta regulación de emociones? Ok, entonces lo que vamos a hacer y a recomendar muchísimo es la entrada uno a uno de nuestros pensamientos. ¿Cuál es esa situación en particular? Porque no puedo estar enojada porque sí. Me molesta la relación que tengo con mi vecina, ¿no? Un ejemplo, ok. Y estás enojada, el enojo sigue ahí, porque la vecina a lo mejor te colgó tus tendederos mal, ¿no? Sigue ese enojo. ¿Cuál es la situación próxima a pasar? A lo mejor no es necesario por el momento que vayas a hablar con la vecina, ¿no? Pero si es una situación de emergencia, quizás sí. Entonces, ¿cómo puedes hablar o cuál es el objetivo de hablar en este momento ahora? A lo mejor pedir una ambulancia. Vecina, ¿me puedes ayudar a pedir una ambulancia? ¿No? Es una situación de emergencia y es en el momento. Pero si no es una situación de emergencia, ¿qué puedo hacer en mi casa? Entender cómo voy a hablar con mi vecina, porque también yo sé que ella tiene poca tolerancia a la frustración, porque yo he observado que a lo mejor eh, ella no me va a entender, porque muchas veces es lo que pasa, es que no me entiende, no está entendiendo porque no tenemos los mismos procesos cognitivos y tampoco la misma experiencia para decir, ah, no, pues sí te entiendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí podemos entender? Que hay aquí un conflicto y lo debemos de resolver mediando las cosas, un turno, primero otro turno, ¿no? Esto que nos está enseñando a generar este panorama y empezarnos a encuadrar para no desbordar la emoción. Ese también es una herramienta muy buena. Eso le enseña a la persona a empezar a enfocarse en ese pensamiento de estoy sintiendo esto, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? Entonces, encontrar ese abanico de posibilidades le ayuda muchísimo y decir cuál es el objetivo de que quizá te desbordes. ¿Quién se va a sentir o cuánto va a durar esa consecuencia en ti? Si tú respondes de forma violenta, si tú respondes de forma impulsiva, si tú respondes de forma que no estás siendo consciente de lo que está implicado en un problema. Porque para que tú tengas identificado un problema, debe haber una causa, una consecuencia, un participante o varios participantes y algo en concreto, el objetivo. ¿Lo vas a resolver ahora? No, pues no. Entonces, entender y empezar a encuadrar esos elementos que nos van a enseñar justo a mitigar y a distanciarnos de esta explosión de la emoción para darle solución a esta situación. El ejemplo que yo les decía, dice, mujer de 32 años, tiene 2 hijos, acaba de separarse y regresó a casa a vivir con su papá. Manifiesta estar triste porque piensa que es una persona fracasada, además de sentir que es una carga, pues renunció a su trabajo por cuidar a su hijo menor, quien está en el preescolar. Así nos llega de esta forma a los consultantes. Cuando uno entiende y empieza a gestionar o empieza a implementar, por ejemplo, eh, ciertas técnicas para poder interactuar con la persona y nos dice, me tiene que ayudar o ayúdeme, psicólogo, muchas veces decimos, híjole, pues sí, para empezar, estamos hablando de una separación, una situación, una experiencia, como decía John Dewey, una experiencia que completamente significa algo en su vida, un antes y un después. Entonces, en esta situación de una separación, ¿qué emociones pueden estar presentes? La tristeza. Si tú vas escuchando su discurso, fue por una infidelidad, fue por pérdida de dinero, violencia, lo que sea, puede haber enojo, puede haber culpabilidad, puede haber ira, puede haber, ¿no? Entonces empiezas a encuadrar, empiezas a determinar, ok, ¿hay emociones presentes? Sí. ¿Hay una situación que deriva de esas emociones? Sí. Segundo punto, se siente triste porque piensa que es una persona fracasada. Aquí entra lo que hemos venido platicando, los pensamientos. Piensa
que es fracasada. Detrás de este pensamiento hay un sistema de creencias. ¿Cuál es su sistema de creencias? No vamos a decirle, oye, ¿cuál es tu sistema de creencias? No. Mediante su diálogo, ok, fracasada, ¿cuál es ese significado? Y te va a decir, como me dijo la del ejemplo. Lo que pasa es que tengo 3 hermanas mayores a las quienes mis papás sí les dio carrera. Yo nunca fui buena para la escuela y fue su orgullo. Mis 3 hermanas mayores están casadas, son exitosas, son felices, tienen hijos responsables. Mi hijo mayor peleo mucho con él y mi hermana me recrimina por eso. Entonces, el que yo vuelva a casa de mis papás significa que estoy fracasada. Ok. Cuando empiezo a explorar en ese aspecto qué es lo que estaba pasando en esos momentos en su casa, en ningún momento, y debemos de determinar eso, por eso yo les decía algo, la escucha es importante. Para cuando nosotros demos nuestra retroalimentación, seamos bien precisos en lo que queremos que interprete el paciente o el consultante. Cuando yo hago esta retroalimentación, yo le pregunto directamente, ok, desde que llegaste a casa, tu papá se puso contento porque vivía solo. Le gusta que estén tus hijos, ok. Te ha ayudado y te ha dicho abiertamente que pongan un negocio, que lo empieza y que te hagas cargo de él, que confía en ti. Te dijo que prefiere que tú estés aquí y no con un hombre que te engañó con su propia cuñada. ¿Correcto? Sí. En algún momento él te ha dicho, es que representas para mí una carga. No. ¿Te lo ha hecho saber con alguna otra conducta que tú hayas visto? ¿Un rechazo quizá? No. Ok. Entonces, ¿de dónde sale que eres una carga? Y entonces hizo esa autoconciencia de decir, bueno, para mí sí, porque para mi edad, para mi condición económica, yo debo de estar fuera de casa. Entonces debemos entender y saber cómo abordar esta situación. Y este ejemplo que yo les di, hay muchísimos ejemplos que nosotros vamos a ver. Entonces es importante porque de estos ejemplos y de empezar a desmarañar, yo siempre digo, los consultantes llegan como un pollo entero. ¿Qué debemos hacer? Quitar pieza por pieza y analizar esta interpretación, su valoración, su determinación, su toma de decisiones. El generar esa conexión, esa fórmula, nos va a dar mucho material para poder decir, ok, vamos a trabajar, por ejemplo, punto número 1, su percepción emocional. ¿Cómo? Es decir, esa habilidad identifica sus emociones o solamente interpreta y entonces menciona soy fracasada y soy una carga. Y más bien no está percibiendo la tristeza de la separación, inclusive, ¿no? El enojo que siente con ella misma por haber regresado a su casa, por no ser, ella decía, es que no soy autosuficiente. Claro que eres autosuficiente. Por eso fuiste capaz de salirte de tu casa, de no repetir a lo mejor un patrón y quedarte con él guardando ese silencio de esta infidelidad y haciendo como si no pasara nada, ¿no? Esa sería la segunda opción. Pero tú tomaste la primera de irte. Claro que eres autosuficiente, pero ahorita la situación que tú tomaste fue que tu papá te ayudó por esta situación. Pero tienes esa posibilidad de generar, por ejemplo, vivir aparte. Quizá no ahora, pero sí es una posibilidad. Y muchas veces eso es lo que pasa, cuando nosotros nos autosaboteamos y cuando nosotros tenemos esta emoción hasta arriba, a veces funciona como una venda en los ojos. No nos permite racionalizar esa visión a futuro y entonces solo estamos vivenciando una y otra vez la misma situación y nuestro cerebro nos evoca lo similar. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía? Muchas veces dicen, oye, estoy triste por mi relación y parece que mi cerebro no me quiere, porque mi cerebro a cada rato me está pasando la imagen, cuando empezó la relación, cuando, no, claro, porque también interpreta justamente que no existe o que ya no genera esa emoción
a que la que comúnmente pues estaba registrando el cerebro, ¿no? Entonces presenta algo para poder también, porque también este cerebro es muy inteligente y decir, no estés triste, ¿no? No se genera este anclaje, sino te ancla a eso que en algún momento te dio felicidad y que quedó registrado en tu cerebro. Pero eso no significa que no generes esta conexión entre la decisión que tomaste, porque aunque tomemos decisiones, por eso es importante en este punto, aunque tomemos decisiones, eso no quiere decir que nuestra emoción va a cambiar. Tomó la decisión de terminar algo, indeleblemente, inaludiblemente, va a haber dolor, va a haber dolor, va a haber tristeza. Entonces, no recae en, ok, voy a tomar otra decisión para no estar triste, ¿no? Regresar o exponerme, no. Pero sí trabajar con eso. En este mismo ejemplo, la facilitación emocional del pensamiento es justamente lo que yo hice, ¿no? Entender su análisis de su discurso, de su propio discurso, para poder generar esta resolución de lo que ella hizo, de terminar el matrimonio y de las decisiones que siguió tomando. ¿Por qué? Hay un hijo menor, como lo dice, que necesita o que requiere 100% su presencia porque está en el preescolar. Entonces, eso también genera esa red de apoyo para que genere esa facilitación emocional. Con el mismo ejemplo, el punto comprensión emocional, o sea, entender cómo se siente ella y entender cómo se siente su papá y entender cómo se siente su hermana, ¿no? Porque ninguna de las hermanas le había expresado el eres fracasada, el eres una carga, no. Pero sí había una gran diferencia, como todo, en la idea de cómo criar a los hijos, por supuesto, y se lo hacían saber. Sin embargo, generaba como ese anclaje por mi situación, por mi separación. Pero una vez que empezamos a desmenuzar, ok, ¿cómo es? Incluso también conocerlas, cómo tus hermanas expresan o expresarían el enojo contigo. No, pues no, no. Entonces empieza ella a generar esta autoconciencia y separar esta fantasía que no está ocurriendo, pero como está presente mi emoción, genera ese refuerzo de sí, eres una fracasada, tristeza, ¿no? Regulación emocional. Aquí justo en este mismo ejemplo empezamos a señalar esas limitaciones para que pudiera encontrar este significado a su tristeza, porque las emociones no desaparecen, las emociones no se van, las emociones no se destruyen, las emociones están constantemente ahí, parte de nuestro cerebro, parte de que estamos vivos y que estamos conectados con el mundo exterior. Lo que debemos de regular es esta conexión con el pensamiento, este sistema de creencias que refuerzan y que nos pasan en nuestra mente como películas, lo peor que nos puede pasar es que me van a correr y ni siquiera has llegado a tu trabajo, ni siquiera tu jefe te ha dicho, pero tú dices, ya me va a correr, ya me voy a divorciar, mi hijo va a ser un flojo toda su vida. O sea, ese tipo de escenarios que también lo genera nuestro propio sistema de creencia y entonces empezar a cuestionar cuál es una creencia racional y cuál es una creencia irracional. No, tenía una consultante que decía, me da miedo el mar. ¿Por qué? Es que yo vi en un documental que te puede tragar y que entonces el mar, ¿no? Entonces ella ya empezó a crearse como esta anticipación. ¿Qué hay que saber del mar? Sí, una, el mar es bonito. Dos, el mar es incierto. Es verdad que hay olas, o sea, todo eso es verdad. Pero ¿cuál es la posibilidad que cuando tú vayas te pase a ti? ¿Cuáles son las precauciones que debes de tomar? ¿No? Entonces, muchas veces estas emociones se encarnan, ¿no? Yo lo determino así, se encarnan y entonces empiezan a contaminar a los pensamientos para ponernos los peores escenarios de ellos, ¿no? Entonces, esa es la importancia y me gustaría justamente concluir con eso. Esa es la importancia de generar ese trabajo que sí es difícil porque conlleva un proceso largo, como vimos durante esta presentación, pero que nos sirve de mucho para poder entender cómo y cuándo necesitamos ayuda y si necesitamos ayuda justo para enseñar a los demás, a quienes nos rodean, a aprender a gestionar nuestras emociones por salud mental y también
trabajar de forma personal, ¿no? Y si es que tenemos la oportunidad de tener un proceso psicoterapéutico, pues también, porque hoy en día regular y trabajar y conectar con nuestras emociones, limpiando nuestros pensamientos, nos genera esta salud mental. Entonces, por mi parte ha sido todo. Espero que se hayan llevado algo y al menos la reflexión de este tema tan importante. Gracias.